Vamos a continuar ahora hablando de los patrones de vela envolventes, que pueden ser bajistas o pueden ser alcistas. Por ejemplo, cuando venimos de una tendencia bajista y nos vamos a encontrar con una zona de soporte y se nos da un patrón envolvente, es una señal de que podríamos ingresar nosotros en una operación hacia el alza esperando un cambio de tendencia. Estas velas envolventes representan, como mencionado anteriormente, un cambio de tendencia. Supongamos que venimos de una tendencia bajista, ¿sí? Venimos de una tendencia bajista y nos encontramos con una zona clave de soporte y resistencia, o donde puede haber habido un cambio de polaridad, un nivel clave, para dejarlo un poco más claro, y nos encontramos con este nivel entonces de soportes, donde el precio ha dejado una vela ya aproximándose al final de esta tendencia. Fíjense cómo van decreciendo el tamaño de las velas, que al final se van haciendo mucho más pequeñas, ¿sí? Y una característica de la vela envolvente es que la última vela de la tendencia, o sea, la vela que va a ser envuelta por la vela envolvente, no es de gran tamaño, en realidad. Entonces, lo que esperaremos es que se dé un patrón de esta forma, hacia el alza, obviamente, que cubra la totalidad del cuerpo de la vela anterior. Es decir, algo así. Una vela envolvente va a ser una vela que cubra por completo el cuerpo de la vela y mucho mejor aún si abre con un pequeño gap y cubre la totalidad de esa vela anterior. Entonces, lo que podremos esperar ahí es que el precio retroceda un poco para buscar impulso y continuar con su nueva tendencia al alza, recordando que vamos a cambiar de tendencia, porque la vela envolvente es un patrón de reversión, o bien directamente apenas cierre la vela anterior, que es esta la que envuelve, digamos, cierre la vela envolvente y podemos tomar nosotros alguna operación apenas abra la siguiente vela, ¿sí? Esperando un cambio de tendencia. Una de las características es que la vela envolvente generalmente es bien definida, es decir, no tiene mecha prácticamente o puede tener una pequeña mecha así. Pero lo más importante aquí es que tiene que cubrir la totalidad de la vela anterior, ¿sí? Como les mencionaba anteriormente, la última vela debe ser, en comparación de las velas anteriores, de esta vela roja, por ejemplo, debe ser un poco más chica que las anteriores, no necesariamente tiene que ser grande, ¿sí? Porque estaremos hablando de otro tipo de patrón de vela que se llama vela de agotamiento, que ya la he mencionado anteriormente. Entonces, pero vamos a explicarla un poco más adelante, ¿sí? Otra de las características es definir bien nuestra zona clave e identificar que anteriormente no hayan patrones que invaliden esa zona, ¿sí? O que la tendencia sea muy fuerte para, para evitar que nuestra operación se nos vaya en contra. Muchas veces el mercado, cuando trae una tendencia muy pronunciada, como por ejemplo si tuviéramos una tendencia a la baja muy fuerte, algo así por ejemplo, si tuviéramos una tendencia que es muy fuerte y nos encontramos con un nivel clave y en ese nivel hace un pequeño retroceso y envuelve esta vela, probablemente al ser tan fuerte la tendencia, puede que el precio no respete ese nivel y continúe a la baja. Entonces podría sacarnos del mercado de esa operación. Por eso es muy importante tener en cuenta soportes y resistencias. Pero una vela envolvente en una zona clave con una tendencia saludable como esta, nosotros podríamos aprovechar para hacer operaciones al alza cuando se den estos patrones. Recordemos entonces, cuando cierre esta vela que ha envuelto la vela anterior por completo, mucho mejor si envuelve también sus mechas, podemos esperar un pequeño retroceso a la mitad de la vela envolvente, si llega un poquito más abajo, exactamente al nivel que nosotros hemos trazado nuestro soporte, mucho mejor.
o bien también podríamos haber operado a la apertura de esta vela el precio continúe, ¿sí? Muchas veces es importante también, sobre todo cuando operamos opciones binarias o índices, es importante ver cómo actúa el precio. Si el precio intenta bajar nuevamente y es rechazado de manera muy brusca, podemos nosotros confirmar que esa zona es una zona muy fuerte de compradores y el precio podría darse el movimiento hacia el alza, ¿sí? Para tener en cuenta. Eso cuando venimos de una tendencia bajista y esperamos una reversión en una zona clave con una vela envolvente hacia el alza. Ahora, ¿qué sucedería si nosotros vamos de una tendencia alcista, ¿sí? Como esta? Lo que deberemos esperar es que para trabajar con este patrón de vela envolvente es identificar una zona en donde el mercado pueda encontrarse con una resistencia, como por ejemplo, aquí podríamos tener nosotros un nivel clave que puede haber sido una resistencia anteriormente o puede haber habido un cambio de polaridad que también valida la fuerza de ese nivel. Eso lo van a poder encontrar en los videos previos del módulo 1 para que ustedes puedan comprender a la perfección lo que son los niveles claves y cómo podemos identificar esos soportes y resistencias, ¿sí? Entonces, esperando la formación de un patrón envolvente, supongamos que se da de esta forma, que envuelve mecha y cuerpo de la vela anterior. Fíjense que la vela anterior es un poco más chica que las velas precedentes alcistas. Entonces, se da este patrón envolvente y nosotros, al igual que en el ejemplo anterior, podríamos operar de la misma forma, obviamente hacia la baja, esperando una reversión de tendencia de alcista a una tendencia bajista, ¿sí? Entonces, suponiendo que se ha dado el patrón, nosotros podríamos ingresar en la operación a la apertura de la siguiente vela, esperando que el precio continúe bajando, o bien esperar algún pequeño retroceso y ver cómo actúa el precio al aproximarse nuevamente a la zona de soporte o de resistencia, ¿sí? En este caso, hay tres posibles puntos de entrada. Es a la apertura de la vela, ¿sí? Esperar un pequeño retroceso a la mitad de la vela y mucho mejor si el precio regresa hasta la zona de resistencia donde hemos trazado, prácticamente a la apertura de la vela anterior, y esperar a ver cómo reacciona el precio en esa zona, si están activos aún los vendedores, para poder nosotros confirmar esta entrada con acción del precio y esperar que sea rechazado para ir hacia la baja nuevamente. Sí, es muy importante, al igual que en el anterior, tener en cuenta la fuerza que lleva la tendencia. Si nosotros vemos que precedentemente hay una tendencia alcista que es muy fuerte, ¿sí? Que viene dejando muchas velas verdes de fuerza, prácticamente sin mechas, o viene dejando patrones como por ejemplo algún martillo invertido en esa tendencia, como por ejemplo así, y se nos presenta al final una vela de este tipo y se genera una vela roja que envuelve a esa vela, probablemente al haber un patrón anterior que invalida esa zona, ¿sí? Y que nos da la pauta de que venimos en una tendencia alcista muy fuerte, fíjense también el grado de inclinación que tiene esta tendencia, es mayor a 60 grados, entonces probablemente lo que haga el mercado va a ser, en vez de buscar un retroceso del precio, si un cambio de tendencia, podría tomar impulso y continuar hacia el alza por la fuerza que trae la tendencia. Entonces es muy importante determinar las zonas, la fuerza de la tendencia, los patrones de velas precedentes que podrían invalidar esa zona para que nosotros podamos tomar un buen trade. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo ahora cómo funcionaría una vela envolvente en el mercado real. Muy bien, vamos a reconocer algunos patrones envolventes aquí en un gráfico real de mercado a temporalidad de 1 hora, por ejemplo. Podemos observar que en el par euro-USD, nosotros, aquí está el par euro-USD, temporalidad de 1 hora, nosotros podemos observar un patrón de vela envolvente en esta zona de aquí.
un patrón de vela envolvente alcista. Nosotros venimos de una tendencia bajista que viene dejando distintos tipos de patrones de vela, ¿sí? Pequeños y grandes, pero podemos observar que esta última vela tiene un tamaño normal, no es una vela muy grande. Fíjense que esta es aún más, he dejado patrones más grandes anteriormente, y nos encontramos con una vela que envuelve prácticamente toda la vela anterior, ¿sí? Con mecha, y fíjense que es prácticamente puro cuerpo. Tiene una pequeña mecha hacia la parte de arriba y una pequeña mecha hacia la parte de abajo, pero envuelve completamente la vela anterior. Entonces estamos en presencia de una vela envolvente propiamente dicha. Y fíjense que cuando llega a este nivel clave de soporte, ¿sí? Se forma ese patrón, y lo que hace posteriormente el precio es lo siguiente. Apertura la siguiente vela, hace un pequeño retroceso donde podríamos haber entrado nosotros, o bien directamente a la apertura de la vela haber entrado, y se produce el cambio de tendencia y el precio viendo, y fíjense de qué manera cambia la tendencia del mercado, ¿sí? Se genera una nueva tendencia alcista que deja un nuevo máximo, un nuevo mínimo, y que continúa hacia el alza. Es importante reconocer los distintos tipos de patrones que hay en el mercado, cómo se va comportando el precio, si va generando indecisión. Fíjense que hay una pequeña lateralización del precio en esta zona. Se produce el patrón de vela confirmándonos a nosotros un cambio de tendencia. Ya vendría de una tendencia debilitada. Y fíjense que la tendencia, en este caso, no es una tendencia fuerte, el grado de inclinación no es con mucha pendiente, y además viene dejando números similares de velas rojas y velas verdes. Entonces podríamos nosotros considerar este patrón para tomar alguna operación hacia el alza, en este caso, viendo un posible cambio de tendencia. Ahora, fijémonos en otra temporalidad, en otro par, como en este caso, cómo nosotros podemos observar en una temporalidad, por ejemplo, de velas de 5 minutos, en otro par de divisas, y en la zona alta del mercado, en una zona de resistencia, cómo podemos observar, después de una tendencia bien pronunciada, pero que tiene una tendencia saludable, va dejando ya velas de indecisión como esta, que ha intentado llegar hacia esa zona, ha intentado pasarla pero no lo ha logrado. Y fíjense cómo esta vela, que es de menor tamaño, nos da la pauta de que podría ahí darse un cambio de tendencia en esa zona clave. La confirmación se nos genera cuando se da este patrón envolvente, ¿sí? Que, valga la redundancia, envuelve por completo a la vela anterior y hasta un poco más. Si bien no envuelve las mechas, son mechas muy largas las de la vela anterior, por el hecho de que ha sido un periodo de mucha indecisión, donde la oferta y la demanda han estado pujando para ver quién tiene más fuerza o quién está más activo en esa zona del mercado. Y evidentemente cuando se produce la vela envolvente, que envuelve todo el cuerpo y parte de la mecha anterior, se da la confirmación de que en esa zona del mercado los oferentes son quienes, los oferentes son quienes toman la delantera y hacen que el precio cambie la tendencia. Fíjense, pasamos de una tendencia alcista, se produce este patrón envolvente en una zona clave del mercado y el precio comienza a bajar de manera muy brusca. Fíjense la pendiente que trae esa tendencia. Entonces, a diferentes temporalidades podemos aprovechar los patrones que nos ofrece el mercado, siempre teniendo en cuenta la fuerza que lleva una tendencia, si es una tendencia saludable o si no lo es, los tamaños de las velas y los patrones que se van formando en esas determinadas zonas. Eso es para tener en cuenta y aprovecharlos cuando nosotros vayamos a tomar un trade. Cuanto mayores confluencias nosotros tengamos a la hora de invertir en el mercado financiero, muchas más grandes van a ser las probabilidades de ganar un trade que vamos a tener. Vamos a continuar avanzando para ver
otros tipos de patrones de vela, también de una y de formaciones de 2 o 3 velas, para seguir puliendo todo esto que podemos encontrar en el mercado financiero. Mi nombre es José Pablo Nicolau, desde Argentina.